Buenas, en esta práctica vamos a introducir un actuador de sonido. O sea, un actuador que nos va a permitir emitir un sonido. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner el símbolo. El símbolo va a ser este de aquí, que es el símbolo de un altavoz que nos va a permitir, cuando le ponemos una señal eléctrica, vamos a ponerlo así como si fuera variable, una señal eléctrica variable, lo que nos produce es un sonido. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos una señal eléctrica variable? Va a ser como lo hace el propio tarjeta de control. Bueno, de tal manera que nuestra tarjeta de control, vamos a dibujar aquí, en una salida, vamos a hacerlo de dos formas, puede ser con una salida digital o una salida analógica. Vamos a hacerlo en este caso con una salida digital, output, ¿eh? Y vamos a conectar así el actuador. Más 5 voltios, la tarjeta microcontroladora, y aquí tenemos la tierra. Bueno, ¿y qué dispositivo nos va a permitir hacer esto? Bueno, pues hay dispositivos que se llaman piezoeléctricos, que tienen la característica de que cuando se les aplica una tensión, lo que producen es una modificación. O sea, al aplicar la tensión en el dispositivo, a una de las caras, resulta que se comprime en otra cara. Se comprime aquí. De tal manera que si la tensión que ponemos la variamos, este dispositivo se va moviendo, va oscilando. Entonces, seríamos capaces de, con una pastilla de este tipo, si le vamos cambiando la tensión a una frecuencia determinada, produce un sonido. Y si este dispositivo lo acoplamos a una membrana, por ejemplo, a una membrana, vamos a poner algo así, como si fuera un altavoz, lo que tenemos es que nos va a producir un sonido. Bueno, quitando el dibujo que está un poco chapucero, hemos resumido que si tenemos un dispositivo llamado piezoeléctrico que nos va a permitir aplicar una tensión que varíe y va a emitir un sonido. Entonces, este dispositivo entonces lo vamos a llamar piezoeléctrico, piezo, de momento, piezo. En otros sitios también se llama buzzer, buzzer, porque lo que nos produce es un sonido tipo buzz. Bien, y también a otras veces será también un altavoz, que generalmente el altavoz tendrá otra tecnología, una tecnología magnética para producir la vibración en la membrana. Pero en robótica se utiliza mucho la tecnología piezoeléctrica. Bien, a veces el actuador, vamos a ponerlo en otro color aquí, el actuador, que va a ser esta parte de aquí, el actuador es simplemente la pastilla conectada a una cajita de resonancia, que a veces es, bueno, pues a veces es simplemente una cavidad, hay un agujerito, tenemos así una forma cilíndrica y dentro está la pastilla con dos terminales. Entonces aquí dentro hay una cavidad que produce una resonancia y produce una amplificación del sonido a ciertas frecuencias. Bueno, entonces este sería el dispositivo que normalmente veremos en robótica. Y estaba diciendo que a veces este dispositivo es tal cual o bien tiene dentro una pequeña electrónica que tiene un oscilador que le hace producir esa señal variable. Bueno, ambos son utilizados. El que vamos a utilizar nosotros en esta práctica, vamos a modificar nosotros la tensión aquí de tal manera que el circuito sea capaz de producir el sonido a la frecuencia que nosotros queramos. Porque si utilizamos el circuito interior, lo que hace es producir un pitido a una frecuencia determinada. Bueno, pues vamos a nuestro simulador y vamos a probarlo. Vamos a coger una tarjeta, un Arduino,
aquí y vamos a buscar un buzzer, vamos a un piezo eléctrico, este de aquí, un piezo eléctrico, y lo vamos a conectar, pues por ejemplo, aquí a la salida, venga, la 13, para tener más espacio, a la 13 entre el ground, es decir, exactamente lo que habíamos hecho aquí, en la digital output, vamos a poner aquí el número 13, y a tierra, a ground, es lo que hemos hecho. Bien, directamente podemos decirle que produzca un sonido. Vamos al código y decimos, vamos a borrar este código que ya hay, y en las salidas tenemos la posibilidad de, dice aquí, play speaker on pin, el pin que nosotros ponemos en este caso va a ser el 13 que produzca un sonido, el sonido 60, que va a corresponder con la tecla del piano número 60, va a ser un do, durante un segundo. Bueno, si corremos la simulación no será un segundo, sino que será continuamente. Vamos a correr la simulación y, bueno, y ahí tenemos el sonido. Bueno, no sé cómo quedará el sonido aquí en la demostración, pero la verdad es que a mí me ha reventado los oídos en los cascos. Lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser coger y conectar, para que no suene continuamente, lo vamos a poner dentro solamente cuando pulsamos un pulsador. Vamos a hacer un pulsador. Vamos a buscarlo, quitamos el código y vamos a buscar un pulsador. Switch, aquí push button, este. Bueno, vamos a coger el push button y vamos a configurarlo como una entrada. Ya lo explicamos en otro vídeo. No obstante, vuelvo a la pizarra donde tenemos aquí la forma de conectar un pulsador. La podemos conectar bien con un pull down o bien con un pull up. Si queremos que cuando no esté pulsado sea un 0, utilizamos un pull down, que es este caso. De esta manera que cuando pulsemos, pum, nos va a dar el 5 voltios. Pues vamos a utilizar una resistencia de pull down. Vamos a buscar una resistencia. Vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle un valor de 10K. Este va a ser nuestra entrada y vamos a poner aquí una línea a lo mejor vamos a conectarla aquí. Esto es otro truco. Vamos a ver, estos pulsadores normalmente tienen duplicada el circuito. Tiene 4 terminales en vez de tener uno solo. A ver si puedo dibujar esto. Vale. Entonces, el terminal, este de aquí, voy a ponerlo a 5 voltios. Y voy a hacer todo este recorrido porque me interesa que el dibujo quede más o menos limpio. Vamos a hacer un poquito más grande. No, la estoy liando. Pero va a merecer la pena. Bien, pongo para aquí. Vamos a poner hasta aquí arriba. Y voy a traer los 5 voltios por aquí. Desde aquí abajo. Están aquí los 5 voltios. Lo voy a hacer porque luego me va a quedar más limpio el dibujo. Bueno, decía un truquito. Estos pulsadores tienen lo que dice terminal 1A, terminal 2A, terminal 1B y terminal 2B. Realmente la conmutación se produce entre estos dos, pero a veces cuando está girado nos podemos confundir. Entonces, si conectamos en una diagonal, aquí vamos a estar seguros de que vamos a hacerlo bien. Bueno, el otro terminal del pull down, ese de aquí, hay que conectarlo a tierra. Entonces vamos a coger la señal de tierra, vamos a llevárnosla aquí. Bien. Y ahora la señal la tomamos de justamente este punto y lo vamos a poner
a la entrada número 2. También para hacerlo un poquito más práctico vamos a ponerlo esto un poquito más alto para que nos quede mejor. Vamos a poner ahora del terminal 2, como he dicho aquí, a la entrada 2. Esto es. De tal manera que lo que queremos es que cuando se pulse aquí suene. Vamos al código y decimos, vamos a poner un control y vamos a decirle que solamente si, es decir, if, si, en ese caso lo que haremos será producir el sonido, si lo que leemos de la entrada read digital 2, la vamos a leer de ahí, por ejemplo, si es mayor de 0, entonces vamos a matemáticas y decimos si es mayor que 0, si es mayor que 0, en ese caso suena. Este es el código. Si lo que leemos por el pin, en este caso el 2, es mayor que 0, entonces en el pin 13 produce un sonido, un do, durante un segundo. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Comenzamos la simulación. Y eso es. Bueno, pues es así de sencillo. Para que no sea tan largo el sonido vamos a ponerle solamente que sea 0,1 segundo, 100 milisegundos nada más, incluso un poquito menos, venga, 80 milisegundos, para que no dure tanto el sonido. Y esta sería la forma de hacer un pulsador para activar la nota do. ¿Que queremos hacer más notas? Bueno, pues es tan sencillo como cogerse el pulsador y el pull down, copiamos y pegamos, control C, control V. Bien, y ponemos el cableado correspondiente. Vale, no me va a dejar hacerlo así. Vamos a ponerlo de esta forma. Y tenemos aquí el terminal 2, la conexión con tierra, la podemos poner todas juntos. Ahí. Y ahora la salida, que será esta de aquí, tendremos que ponerla, por ejemplo, a otra entrada, a la 3. Y como aquí los cables nos están haciendo un poquito, complicando un poco la vida, bueno, pues vamos a subir un poco el resistor. Ahora lo vemos un poquito más claro. Y lo que tenemos ahora, que es en la entrada 3, vamos a producir otro sonido. Pues sea tan fácil como coger este bloque y hacer lo mismo, duplicarlo. Duplicamos el bloque y decimos, si lo que leemos por el pin 3 es mayor de 0, entonces vamos a producir otra nota, que va a ser la 62. 62 que va a ser un re durante ese tiempo. Podemos simularlo y podemos ver cómo pulsando este producen sonidos diferentes. Os reto a que completéis el teclado utilizando las notas MIDI correspondientes. Os lo voy a escribir aquí en esta pizarra para que las tengáis. Vamos a poner aquí la nota hemos dicho que el 60 es el do, el do, una C, tenemos el re, sería el 62, el mi, el 64, el fa solo está a medio tono, entonces es 65, el sol, podemos utilizar el 67, la 69,
Espera, usted no, 2, 4, 5, 6, eso es, el si sería el 71 y el siguiente do el 72. ¿Eh? Con estos valores podemos hacer que el zumbador suene a las distintas notas musicales. Un consejo, si queréis hacer más notas, los bloques pueden estar así sueltos o bien enganchados. Si están enganchados, nos va a permitir luego trabajar en bloque, en texto. Si están separados, podemos trabajar en bloques, pero luego va a ser más complicado trabajar en texto porque no sigue la línea de proceso. Bueno, y también como otro consejo sería cuando hagáis más pulsadores, alinearlos aquí, podéis ponerlos a continuación y lo que podéis ir haciendo es mover las resistencias a distintas alturas. Venga, mucho ánimo y a ver si completáis el teclado. Hasta luego.